Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya están todos para empezar? Buen día, doctora. Creo que sí, ya estamos todos. Bueno, ahí en el grupo del WhatsApp yo les envié una historia clínica. No sé si ya vieron. Quiero enseñarles a confeccionar hoy una historia clínica obstétrica. Si tienen una mano les va a facilitar más para que puedan ver. Si me avisan que ya tienen, entonces voy a empezar. Sí, doctora, ya tenemos. Dale. Bueno, para poder hacer una historia clínica obstétrica, lo fundamental es, ven esa parte donde dice antecedentes ginecobstétricos, ¿sí? Entonces, ahí lo importante es que ustedes sepan poder nombrar las cosas. Por ejemplo, un antecedente ginecobstétrico es lo que pasó antes de este embarazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Por ejemplo, dice ahí gestación. Si la paciente tuvo o no un embarazo antes. En el caso de esta paciente en particular, este es su primer embarazo, ¿verdad? Entonces, ahí donde dice gestación, se va a poner 00, porque no tuvo embarazo previo. ¿Está bien? Entonces, pero nosotros para poder también, vamos a decir, clasificar, tenemos que hablar de gestación, paridad, cesáreas anteriores, abortos, ¿sí? Entonces, gestación que se pone si la paciente es primigesta, que es su primer embarazo, secundigesta, segundo embarazo, tercigesta, tercer embarazo, y a partir de ahí es multigesta hasta el quinto embarazo y a partir del sexto embarazo ya es gran multigesta. Hasta ahí vamos bien. ¿Están entendiendo? Díganme si hay algo que no entienden de lo que voy diciendo, ¿sí? ¿Están entendiendo todo? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se te entiende. Bueno, hablamos ya de gestación, ¿verdad? Después yo le voy a ir preguntando, le voy a decir eh, una paciente con tales características, ustedes me van a nombrar qué es la paciente, ¿sí? Entonces, hablamos ya de gestación y ahora vamos a hablar de paridad, ¿sí? Entonces, cuando tiene un parto vaginal primípara, dos partos vaginales, secundípara, tres partos vaginales, tercípara, después está cuarto y quinto parto multípara y más de cinco partos, al sexto parto en adelante, gran multípara. ¿Entienden hasta ahí, verdad? Si no tuvo todavía ningún parto vaginal, se le denomina nulípara a la paciente, ¿sí? Después tenemos, si tuvo ya una cesárea, entonces cesárea anterior, tuvo dos cesáreas, doble cesárea, triple cesárea, cuádruple cesárea y así va, porque a veces tenemos pacientes que tienen más de 5 o 6 cesáreas. ¿Está? En el caso de esta paciente en particular, es su primer embarazo. Entonces, se coloca nombre, apellido, edad, número de cédula, la fecha y hora en que ingresa la paciente y siempre sumamente importante para nosotros el tipo de sangre de la paciente, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de la consulta de la paciente? En el caso de esta paciente, ella ingresa por dolor en bajo vientre, ¿sí? Antecedentes patológicos personales, si la paciente es hipertensa, ya era hipertensa antes del embarazo, que es una hipertensión crónica, es una hipertensión inducida por el embarazo, la paciente es diabética, asmática, alérgica a algún medicamento, todo eso se pone en antecedentes patológicos personales. Antecedentes familiares, si su madre o padre cursan o cursaron alguna vez con hipertensión o diabetes. Es importante también para nosotros, ¿sí? Entonces, ahí donde dice antecedentes ginecobstétricos, nosotros ponemos la menarca, que es
la primera vez que le bajó la menstruación a la paciente, ¿verdad? A los cuántos años por primera vez le baja su menstruación. El ritmo menstrual es cada cuánto le baja y cuántos días le dura, ¿verdad? Por ejemplo, es una paciente que menstrua cada 28 días y le dura 5 días, entonces pone 28/5, por ejemplo, ¿sí? Fecha de última menstruación, ¿cuándo fue la última vez que le bajó el periodo? El primer día, el inicio de la última vez que le bajó su periodo, ¿entienden? Después tenemos en gestación, como les había explicado, en el caso de esta paciente es 0-0, ¿verdad? Porque este es su primer embarazo. No tiene parto, no tiene aborto, no tiene cesárea, no, ¿sí? Entonces, pasamos a lo que es el examen físico. Se coloca con cuánto de presión arterial ingresa la paciente, pulso, temperatura, frecuencia respiratoria. Después aparato cardiovascular, aparato respiratorio, el abdomen, que es globuloso en el caso de ella porque está embarazada, con un feto único, longitudinal, cómo está puesto con respecto al eje de la paciente, el feto, de presentación, si bien encefálica, pelviana, transversa, oblicua, ¿verdad? En el caso de ella es una cefálica. Se mide la altura uterina que va del pubis al fondo del útero. Se coloca cuánto de latido cardíaco fetal tiene al ingreso. Si la madre siente o no que se mueve el bebé, el movimiento fetal. Especuloscopía es lo que se realiza en caso de que ella refiera que perdió líquido o sangre, ¿verdad? Para poder ver cómo está el cuello uterino. Al tacto nosotros ponemos, ¿verdad? Si la temperatura está o no conservada, si las paredes de la vagina son rugosas. Antes se nomenclaba como una vagina estrecha o amplia, ahora se refiere a ella como normotérmica de paredes rugosas, ¿verdad? El cervix, que es el cuello del útero, ¿cómo se encuentra al momento del ingreso? Al momento del ingreso, esta paciente tenía un cervix centralizado que tenía 3 centímetros de dilatación y estaba 80% borrado. Ahí en dilatación, nosotros sabemos que la dilatación va de 1 centímetro a 10 y el borramiento hasta 100%, ¿verdad? Que es cuando ya no se constata las paredes del cuello, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que estábamos hablando, el diagnóstico de la paciente es nulípara, porque todavía no tuvo ningún parto por vía vaginal, ¿sí? Gestante de, en el caso de ya 37,8 semanas, por primera ecografía, más rotura prematura de membrana de 6 horas de evolución que se encuentra actualmente en trabajo de parto, ¿sí? Entonces ese es el diagnóstico. Entonces a la paciente se le interna, siendo las 14:05, se le hace lo que es una evolución espontánea, atención del parto, ¿sí? Y nosotros vamos a ir viendo que eso va evolucionando, ¿sí? Entonces la paciente tiene un parto vaginal, ¿sí? Cuando llega a ser 10 centímetros de dilatación y un borramiento completo, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, doctora. Dale. Entonces vamos a ir practicando. Por ejemplo, si yo les presento una paciente que tuvo un parto vaginal anterior, ¿sí? Tuvo un parto vaginal, tuvo una cesárea anterior, ¿sí? Y actualmente tiene una edad gestacional de 37 semanas. ¿Cómo vamos a denominarla a esa paciente? Un parto, una cesárea. Una edad gestacional de 37 semanas. Entonces esa paciente va a ser
primípara, porque ya tiene un parto, cesareada anterior, gestante de 37 semanas. Esas son las denominaciones que ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, si tiene un parto anterior, una cesárea anterior y actualmente cursa con una gestacional de 37 semanas, la denominación es primípara, cesárea anterior, gestante de 37 semanas, ¿sí? Entonces, otro ejercicio. Si, por ejemplo, tengo una paciente que tuvo 2 partos anteriores, ¿sí? Y una pérdida, un aborto. Entonces, y actualmente se encuentra con una gestación de 38 semanas, ¿sí? No está en trabajo de parto, refiere pérdida de líquido que se constata de 3 horas de evolución, ¿sí? Entonces, la denominación de esta paciente va a ser secundípara, avo 1, gestante de 38 semanas más rotura prematura de membrana de 3 horas de evolución. ¿Sí? Más adelante vamos a ir viendo todas las denominaciones, ¿verdad? Pero una rotura prematura de membrana, para que ustedes tengan una noción, es aquella que se produce sin que haya un trabajo de parto, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos para que tengamos un contexto de cómo ir haciendo las denominaciones para la historia clínica. Yo les voy a ir mandando un ejercicio para que podamos practicar. Y ahora le voy a ir preguntando y vamos a ir haciendo juntos las denominaciones, ¿sí? Para que sea un poquito más interactivo y no sea tan aburrido. Entonces, tengo una paciente que tuvo un parto, 2 cesáreas y actualmente está de 38 semanas, ¿sí? Entonces, María José, vamos a nomenclar conmigo, ¿sí? ¿Cómo se va a denominar Sí. esta paciente entonces? Tuvo un parto, 2 cesáreas y actualmente tiene 38 semanas. Y va a ser primípara, 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 gestante, no, tiene un parto, cesareada, doble cesárea anterior, doble cesareada, ¿sí? gestante de, no me acuerdo cuántas semanas, 38 semanas. 37, 38 semanas, Súper, entonces una primípara, doble cesárea anterior, gestante 38 semanas, ¿sí? así mismo, Y si doctora. queremos Sí, hablar de la gesta, entonces, ¿cómo va a ser? Tu paciente tiene un parto, 2 cesáreas, un embarazo actual. Entonces, ¿cómo va a ser la gesta? Va a ser, tu paciente es multigesta, primípara, doble cesárea anterior, gestante 38 semanas, porque dijimos, ¿verdad? Que la gesta se mide igual así. De primigesta, un embarazo. Secundigesta, 2 embarazos. Tercigesta, 3 embarazos. A partir del cuarto y quinto es multigesta. Y más de 6 embarazos ya es gran multigesta. gran ¿Sí? multigesta. Sí, ¿Está bien? sí, doctora. Súper. Espectacular, María José. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio ahora que vamos a hacer con Alexis. Sí, doctora. Tu paciente tiene una cesárea anterior, tiene un aborto y actualmente tiene una edad gestacional de 36 semanas, ¿sí? Tiene entonces una cesárea anterior, un aborto y 36 semanas de embarazo actual. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra denominación? Todavía no tuvo hijos, doctora, ¿verdad? Todavía no tuvo por parto vaginal, tuvo una cesárea y un aborto. Y este es su tercer embarazo, ¿verdad? Entonces, yo te voy a ayudar.
¿verdad? En cuanto a gesta, va a ser tercigesta, ¿sí? Sí. Y va a ser, Cesárea anterior, porque tiene una cesárea. sí, Hago 1, gestante de 36 semanas. sí. ¿Y sería nulípara en este caso, verdad? ¿O no? Sí, tercigesta, nulípara, cesárea anterior, hago 1, perfecto. Y lo del aborto, lo que no sabría cómo... Así no se pone. Tercigesta, nulípara, cesárea anterior, hago 1. Gestante de 36 semanas, así mismo. Ok. Ese otro. El aborto se nos mezcla de acuerdo a cómo tenga nomás y se pone. Hago 1, hago 2, hago 3, lo que ella tenga de pérdidas. Doctora, ¿Estamos? ¿cómo le ponemos cuando no entendí esa parte de una cesárea anterior? Ahí, ¿cómo vamos a poner? Cesárea anterior. Así nomás. Sí, por ejemplo, en el caso que hablamos con Alexi, ¿verdad? La paciente tuvo una cesárea, tuvo un aborto, no tuvo todavía parto, ¿verdad? Entonces se nos mezcla de la siguiente forma: tercigesta, porque ya es su tercer embarazo, porque las pérdidas de los abortos cuentan como un embarazo, ¿sí? Sí. Entonces, tercigesta, no tuvo todavía parto por vía vaginal, entonces nulípara, ¿sí? Cesareada anterior, porque tuvo una cesárea, hago 1. ¿Está bien? Sí. Gestante de 36 semanas. Gracias, doctora. Dale, súper. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio y después yo le voy a mandar unos casos clínicos y vamos a ir presentando juntos la próxima, el miércoles, cuando tengamos otra vez nuestra clase, vamos a ir presentando. Entonces, Alexis puede presentar un caso clínico que le voy a enviar para desarrollo para la próxima clase. ¿Está bien? Sí, Yo te voy a otra. enviando y entonces vamos a presentar juntos. ¿Vamos? Ok, otra. Vale, entonces con Lisa vamos a hacer nuestro último ejercicio. La paciente es una paciente que no tuvo todavía partos, no tuvo cesáreas, tuvo 2 pérdidas y actualmente cursa con una gestación de 13 semanas, ¿sí? No partos, no cesáreas, abortos 2 y cursa con una gestación de 36 semanas. Entonces, ¿cómo vamos a nomenclar a esta paciente? Vamos a hacer Y, Luisa conmigo. Lisa. y si no tuvo parto, voy a poner, no sé si voy a poner gestación 0 o No, mira, vamos a hacer. nulita. Ella tuvo 2 pérdidas que Sí. entran dentro de gestación. Ah, Actualmente tiene un embarazo de 13 semanas. ¿Sí? sí, sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ella es una tercigesta porque tiene 3 embarazos. Sus 2 pérdidas que cuentan como embarazo y Ah, claro. actualmente tiene 13 semanas de embarazo. Entonces, Sí. 3 embarazos. Tercigesta, Eh, nulípara, porque no tuvo partos. sí. Avo, 2 porque tuvo Ah, 2 pérdidas y gestante de 13 semanas. de 13 semanas. Exactamente. Se entiende más o menos cómo es para nomenclar, ¿verdad? Sí, se Entonces, entiende. esos pequeños detalles es lo que yo le voy a mandar un resumen para que ustedes sepan gestación, para que ustedes sepan cómo se dice cuando el primer parto, segundo, tercero. Yo le voy a mandar todo así un esquema y la próxima clase vamos a presentar el caso clínico con Alexis. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. otra. Profe, Dale. Sí, decime. ¿me podría explicar otra vez, por favor, cómo es situación y presentación? Por ejemplo, situación longitudinal y presentación cefálica. Claro. La situación es el eje del bebé con el eje de la mamá, ¿verdad? Vos tenés que poner en el mismo eje. Entonces, longitudinal es porque está recto con el eje de tu mamá. ¿Entendés? ¿Entendemos? Sí, sí, pero ¿Entendés? no me puedo imaginar porque no, o sea, porque no veo. Bueno, es, ¿cómo te voy a explicar?
Em, Nosotros no tenemos embarazada, ¿verdad? Afuera bien para consulta, sí. Y eso te encontrar en la paciente. Le voy a mostrar por una paciente, para que más o menos entiendan. Bueno, profe. Sí, embarazada. Sí. Sí. Te quiero mostrar una paciente. Les quiero mostrar una paciente embarazada. No, ahí. Hola, mami. ¿Qué tal? Acá, pues. Acá te vas a acostar. Acá pones tu cabecita. ¿Qué pasa? Vamos a mostrarle un chiquitito a los estudiantes, ¿sí? Bueno, ella es una paciente que está embarazada, ¿sí? ¿Le ven? Respóndanme porque si no, yo no voy a... Sí, sí se ve, doctora. Sí, doctora. sí se ve. La paciente tiene el eje de la madre, es este, con respecto al bebé, ¿verdad? Entonces la situación es longitudinal porque está el eje del bebé con respecto a al eje de la mamá, ¿sí? ¿Está? Esa es la situación, ¿sí? Y la presentación se ve acá. Si la cabecita está hacia abajito, entonces es cefálica. Si acá estaba la colita del bebé, va a ser pelviano. ¿Entienden eso? Sí, ¿Entendés? Sí, sí, doctora, se sí, entiende. sí se entiende. ¿Entendés, verdad? Entonces la situación es con respecto al eje de la mamá, ¿sí? Si el bebé estaba, por ejemplo, así inclinadito, el bebé iba a estar en oblicuo, Transversal o oblicuo. ¿sí? Y si el bebé está así, va a estar en transversa. Entonces longitudinal, oblicua o transversa puede estar el bebé. ¿Está bien? Y su Sí, doctora. presentación puede ser cefálica o pelviana. ¿Entiendes? Con respecto a la situación que está, a la presentación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ya Sí, entendimos, ya. gracias, Gracias, clarísimo, doctora. doctora. Gracias, mami. Bueno, entonces, ¿alguna duda más que tengan para poder responderle? Profe, y para saber la posición de, por ejemplo, de cómo está el bebé, ¿sería con una ecografía o a la palpación? ¿Cómo sería? La palpación tenemos que hacer nosotros porque no siempre contamos con ecografía. Entonces, a las palpaciones. Y para eso vamos a ver lo que son las maniobras del Leopold y con eso vamos a ir viendo para poder dimensionar. En general, ¿verdad? Dependiendo en dónde estamos, a veces hay ecografía, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, acá hoy no tenemos ecografía, ¿verdad? Entonces, todo es a la semiología. ¿Está? Entonces, yo le voy a preparar todo y vamos a ver el caso clínico con las maniobras del Leopold y la edad gestacional que aprendimos hoy a nomenclar. ¿Estamos? ¿Se entendió, Junior? Sí, sí entendí, doctora. Gracias. Dale. ¿No tienes más ninguna duda, entonces, para ver? De mi parte, no, otra. Bueno, vamos a ir tratando de ir practicando, como yo le dije la vez pasada, necesitamos un modelo para que ustedes entiendan también, ¿verdad? Y depende mucho de la accesibilidad también eso de las pacientes. En este caso tuvimos una paciente que no tuvo problema de cooperar con nosotros, ¿verdad? Pero no siempre es el caso. Y cuando uno tiene, ¿verdad? Visualizado en la práctica es diferente que en la teoría, ¿verdad? O sea, vamos a ir tratando de ver si pueden cooperar con nosotros para que ustedes también puedan tener como si fuera que están en una práctica presencial. ¿Estamos? Sí, doctora. Sí, Dale. doctora. Estamos entonces, quedamos entonces para el miércoles ahora. Ok, doctora, genial. Muchísimas gracias. Está bien, Dale, doctora. gracias. Gracias. Chao, chao.